Hola, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Espero que con muchas ganas de aprender, pues el día de hoy veremos un tema del cual ya hemos hecho mención antes y que resulta ser de gran importancia para entender la física. Estamos hablando de los vectores, que como recordarán, sabemos que tienen una magnitud, una dirección y un sentido. A los vectores los representamos como flechas o segmentos lineales dirigidos que tienen magnitud y dirección. Es como un tren, donde el tamaño del tren en metros sería nuestra magnitud, las vías por donde va serían nuestra dirección y si va de norte a sur sería nuestro sentido. O al subir unas escaleras, el número o tamaño de la escalera es nuestra magnitud, la forma de la escalera nuestra dirección y si subimos o bajamos los escalones sería nuestro sentido. Como ven, podemos encontrarnos con vectores en todo momento y con mucha facilidad. Como vimos en sesiones pasadas, la fuerza era medida y representada de manera vectorial. También se mencionó que existen diferentes tipos de vectores y que sus diferencias dependen de su orientación y posición. De esta manera tenemos vectores colineales, los cuales son vectores que se encuentran en la misma línea de acción, y los concurrentes, los cuales son vectores donde su línea de acción se junta o cortan en un punto común. Cada uno de estos resulta importante dependiendo lo que deseemos determinar, lo cual veremos más adelante. Aunque los vectores son importantes para la física, tienen un principio matemático, por eso es tan común representarlos como un sistema de coordenadas en un plano cartesiano, o que estos se rijan a las leyes matemáticas. Una de estas leyes es el álgebra de vectores, que se basa en dos operaciones: la suma de vectores y la multiplicación de un vector por un elemento escalar. Un elemento escalar no es más que una cantidad física que solo tiene magnitud como la masa, la temperatura o el volumen. Estos pueden representarse por un número y la escala a la cual pertenece, por ejemplo, 3m, 3 metros, o 21C, 21 grados Celsius, etc. Como ya mencionamos, se suele representar al vector como una flecha y es común analizarlos haciendo uso de métodos gráficos. De esta manera, la dirección de la flecha indica la dirección del vector en el espacio, como al noroeste o a 45 grados sobre la horizontal, por ejemplo. El largo de la flecha es la magnitud del vector, que se encuentra en las unidades apropiadas. Hablamos de unidades apropiadas debido a que un vector puede tener una gran variedad de unidades. Esta variación de unidades depende de la cantidad física que está representando. De esta manera, la magnitud del vector deberá representarse en dichas unidades. Por ejemplo, unidades de metros cuando representamos distancias o unidades de metros sobre segundo, m sobre s, cuando representamos velocidades. A un vector en el espacio se le representa por una letra P en negritas y a la magnitud del vector se le designa como P o línea P línea, la cual es una P encerrada entre dos líneas. Por ejemplo, si en la figura P es un vector de fuerza, sus unidades serían newtons. Su magnitud podría ser, por ejemplo, 500 N. El sentido del vector se denota por la dirección positiva de la flecha. Por ejemplo, en la figura, el vector con sentido opuesto, pero de magnitud igual, se le designa como menos p. Y esto quiere decir que los vectores p y menos p son vectores iguales y opuestos. Hay que tomar en cuenta que en ocasiones no basta con señalar la magnitud y la dirección de un vector. A veces es necesario especificar su localización o su punto de aplicación, algo que conocemos como línea de acción, la cual es un segmento de recta de longitud finita sobre la cual se desplaza el vector y podemos ubicarlo sobre cualquier punto de ella. En el ejemplo vemos cómo nuestro vector está determinado por A y B, con una dirección de la forma AB, donde A es el origen o cola del vector y B es el término o cabeza del vector, y este se encuentra sobre una línea paralela al vector. Muy bien, por fin terminamos de ver las partes del vector. Veamos ahora algunos tipos de vectores que podemos encontrar. Inciso A.
Llamamos vectores colineales aquellos vectores que se encuentran sobre la misma línea de acción. Estos pueden tener magnitudes diferentes y sentidos contrarios. Inciso B. Los vectores concurrentes son aquellos vectores cuyas sus líneas de acción se juntan o cortan en un solo punto. Inciso C. Y coplanares a aquellos vectores que tienen localizaciones específicas en el espacio y sus líneas de acción se intersectan en un plano común o que se localizan en un mismo plano. Como vemos, los vectores llegan a tener relación e interacción con otros. Es por eso que es posible realizar operaciones vectoriales. El producto de un escalar por un vector da como resultado otro vector, con la misma dirección que el primero. Al hacer este producto, también conocido como multiplicación, el escalar cambia el módulo del vector. Gráficamente esto se denota como una variación en la longitud del vector y en caso de ser negativo cambia también el sentido. La dirección del vector resultante es siempre la misma que la del vector original. Suma de vectores. Si nos encontramos con dos vectores, A y B, es posible sumar los efectos de dichos vectores. Si A y B son vectores de fuerza y sus unidades son newtons, su suma representaría el efecto de la combinación de ambos en el punto de intersección de sus líneas de acción. Al vector que resulta de ellos se le da el nombre de resultante y se denota con una letra R, el cual se obtiene poniendo el origen del vector B en el término del vector A y tomando el vector R desde el origen de A al término de B, es decir, R igual a A más B. A este método se le conoce como el método o ley del paralelogramo. Ahora bien, si sucede que tenemos más de dos vectores, debemos aplicar el método del polígono. Este método consiste en colocar un vector a continuación del otro, de tal forma que el origen de uno coincida con el término del otro, repitiendo esto con todos los vectores que tengamos. Y una vez que este polígono se cierre, la resultante será el vector que va del inicio del primero hasta el extremo del último vector. En el día a día nos encontramos con una gran cantidad de problemas que se pueden representar de manera vectorial, aunque no siempre nos es posible verlo de esta forma. Es por esto que se hace uso del diagrama de cuerpo libre, el cual nos ayudará a transformar esos problemas a formas vectoriales. Un diagrama de cuerpo libre es un bosquejo de un objeto o grupo de objetos conectados, los cuales representan las interacciones de las fuerzas o acciones que influyen en el objeto. Por ejemplo, imaginemos que una caja de madera con eslabones de bronce y de color rojo, con una masa de 200 kilogramos, se encuentra suspendido por dos cuerdas de acero trenzado que están sujetas en su otro extremo a un techo de concreto con un ángulo de 45 grados respectivamente por argollas metálicas y queremos calcular la distribución de la fuerza en los puntos. ¿Qué debemos hacer? Bueno, el diagrama de cuerpo libre deja de lado todo aquello que no es relevante para el problema, dándonos una representación bastante más sencilla que se puede resolver por operaciones vectoriales simples, como podemos apreciar en la imagen. Analicemos un par de problemas que hacen uso de vectores. Dos esquiadores acuáticos están siendo jalados por un bote que sigue una línea recta con una fuerza de 500 newtons, N. Ambos esquiadores están sujetos con una cuerda a la parte trasera del bote con un ángulo de 30 grados y 40 grados respectivamente. ¿Podríamos calcular las fuerzas con las que jala a cada uno de ellos? ¿Cuántos vectores son necesarios? ¿Con cuál de los métodos podríamos hacerlo? El vector tiene tres características esenciales: módulo o magnitud, que es una unidad escalar que varía dependiendo de qué problema nos enfrentamos y qué unidades necesitamos; dirección, que es la recta sobre la cual se desplaza el vector; y sentido, que es hacia dónde la flecha apunta. Existen diferentes tipos de vectores: los colineales, que son vectores que se encuentran sobre la misma línea de acción; concurrentes, que son aquellos donde sus líneas de acción se cortan en un mismo punto; y los coplanares,
donde sus líneas de acción se cortan en un mismo plano. Las operaciones vectoriales o sumas de vectores pueden realizarse a través del método del paralelogramo cuando tenemos dos vectores o el método de polígono si tenemos más de dos vectores. El diagrama de cuerpo libre es una herramienta para facilitar la interpretación y resolución de un problema, transformándolo a un esquema vectorial. Como estudiamos el día de hoy, los vectores son importantes para muchas cosas en física y en problemas del día a día. Saber qué son y cómo manejarlos nos puede ayudar bastante con problemas relacionados a fuerza. Este tema será algo que veremos en nuestra siguiente sesión dedicada a los sistemas de fuerzas. Muchas gracias y hasta la próxima.